acompaña por la línea telefónica y se lo agradezco Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. El agradecido soy yo de poder platicar contigo y el auditorio sobre las condiciones que nos han llevado a esta fase de contingencia ya muy larga y sobre todo los mensajes importantes a la ciudadanía, Pascal. Bueno, pues ya llevamos más de una semana con esto, salvo 17 horas del domingo que no estuvimos en contingencia. Y ayer, Martín, estuvimos a punto de llegar a la fase 2. Nos quedamos, si no tengo mal el dato, a 17 puntos en 183. 183 fue lo que marcó ayer la estación en Coyoacán. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no logramos, pues después de muchos años, tener una calidad de aire aceptable en esta época del año aquí en el Valle de México? Primero, Pascal, tenemos una condición meteorológica muy inusual que está afectando prácticamente todo el país, en especial el centro del país. Un sistema de alta presión que va estancado desde el 3 de mayo y tiene condiciones muy atípicas, Pascal. Un poco para tratar de explicar esta circunstancia. Los sistemas de alta presión por lo general están a una altura de 5.880 metros. Este sistema lo tenemos en 5.910. Es una circunstancia que no se da en los últimos 20 años y ha generado que corra muy poco viento, que tengamos alta radiación solar, una temperatura muy alta, y esto inclusive se han roto los promedios de temperatura en Hidalgo, que es el centro de este sistema de alta presión, con 50 grados, Ciudad de México con más de 32 grados, y son condiciones muy propicias para la dispersión de contaminantes, sobre todo el ozono. El ozono es un contaminante que se forma con una reacción fotoquímica, millones de reacciones que dan a nivel bajo de la atmósfera de dos principales contaminantes directos: los óxidos de nitrógeno, que en su mayoría provienen del escape de los vehículos en circulación, y los compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos, que ya tienen otra complejidad de fuentes, entre ellos todas las fugas de gas LP en nuestros domicilios, todo lo que hay de evaporación de combustibles, el tema del uso de algunos químicos como aerosoles, como recubrimientos de fachadas, pinturas, en fin, hay una cantidad ya de otras actividades que están generando compuestos orgánicos volátiles. Entonces, cuando entran con alta radiación solar, entran en un equilibrio los óxidos de nitrógeno con los compuestos volátiles y generan el ozono. Y estas condiciones se dan con temperaturas arriba de 27 grados. Y si le sumas que tenemos estas condiciones de poca dispersión de vientos, esto pues nos ha traído a una condición prácticamente desde el 3 de mayo hasta inclusive, y ese es parte de los anuncios, estas condiciones se prevé que van a durar hasta el sábado, inclusive ya perdiendo fuerza el sistema con la entrada de una primera tormenta tropical el día domingo. Entonces hay que estar alertas, vamos a continuar con estas condiciones de riesgo. El día de hoy se prevén temperaturas arriba de los 32 grados entre 30 y 32 grados, entonces pues hay que estar atentos. ¿Qué diferencia hay? Me dices que este sistema de alta presión no se había dado en 20 años, pero ¿qué diferencia hay con lo que ocurrió el año pasado? Mira, qué buena pregunta me haces, porque en marzo del año pasado tuvimos un sistema estacionado de alta presión, pero no con esas características. Digamos, estuvo estacionado en el centro del país, nos llevó a tener las concentraciones de ozono más altas de los últimos 14 años, y por eso se tomaron una serie de medidas. Entre esas, y un indicador de qué es lo que estamos haciendo y qué se ha hecho de un año a otro, es que se articularon una serie de políticas públicas locales, entre ellos una norma de emergencia 167 que cambió el sistema de verificación vehicular y la distribución de hologramas. Eso hizo que se fuera liberando un poco los óxidos de nitrógeno de un año para otro. No obstante de estar en condiciones
mucho más extremas que el año anterior. No hemos sobrepasado las concentraciones que tuvimos en marzo del año pasado. Entiendo Es por que, esto. Ajá. sí, perdón, nada más te iba a preguntar, entiendo que con esta nueva forma de distribuir los hologramas, 1,5 millones de vehículos que tenían holograma cero, ahora tienen holograma uno o dos, y esto ha Es ayudado a que no haya tantos vehículos en las calles del Valle de México. Es correcto, Pascal, y esa es la razón por la cual en esta contingencia no estamos integrando al holograma cero y doble cero, Mm. porque el parque vehicular que más contamina es el que estamos sacando y que tiene un volumen importante en la megalópolis y sobre todo en el Valle de México. Estamos hablando que cada día salen de circulación más de 1 millón de vehículos con estas medidas de contingencia. Eso obviamente nos permite controlar los picos de ozono que se dan en estas condiciones y en esta temporada donde se activa la fase. Es bien importante, para esto no nos resuelve el fondo del asunto. Estos son medidas temporales para controlar las concentraciones, pero el fondo del asunto se resuelve con una serie de políticas, una batería de acciones que van a todas las fuentes de emisión. Una sola acción no nos va a resolver el problema. Por eso tenemos que atacar fuentes fijas, ¿cómo controlamos las fuentes fijas? Primero, normas que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está en diseño y en elaboración, van a permitir actualizar un marco de referencia que tenía más de 10 años y muchas normas, inclusive 16 años, que no se actualizaban. Entonces, no obligaban a límites que debemos de tener más estrictos de emisiones a ciertos ramos industriales, obviamente a fuentes vehiculares como las motocicletas, que es un tema muy controvertido, pero ahorita no hay una norma que regule las emisiones de motocicletas Que son muchísimas, ¿no? y son muchísimas, Sí. Pascal, más del 33% de crecimiento anual tiene el parque vehicular en la megalópolis de motos. Sí. Entonces se requiere toda esa batería de actualización de normas, nuevas tecnologías, el uso de combustibles más amigables con el medio ambiente, el uso de motores en transporte público, con eficiencia, convertidores catalíticos que tengan filtros de partículas. Hay una serie de cosas que tienen desde el marco de las leyes y de las normas cambiar. Después vienen una batería de acciones que van encaminadas a diferentes fuentes en específico de emisiones. Entre ellas, algo muy importante, Pascal, desafortunadamente estamos sufriendo las consecuencias de muchos años de malas políticas públicas donde se incentivó el uso del vehículo particular y se desincentivó el uso del transporte público. Tenemos que transformar la forma en la que nos movemos en la megalópolis. Eso requiere mucha inversión, mucho cambio de infraestructura y requiere tiempo. El parque vehicular, el transporte público, todos los vemos circulando, estos vehículos que tienen exhalaciones muy importantes, contaminantes. El promedio de edad de los vehículos en la megalópolis de transporte público son de 26 años, Pascal. Necesitamos cambiar y renovar prácticamente toda la flota vehicular de transporte público y taxis. Es por eso que se tienen que primero modificar las formas en las que se están actualizando las concesiones para que obligar a que vencida tu concesión para renovarla deben de ser transportes y vehículos amigables, ya sea híbridos, eléctricos. Muy bien. Estamos apostando mucho al gas natural para transporte público y hay una política del gobierno federal en ese sentido y de año a otro hemos sustituido más de 200 unidades. Repito, no se va a resolver esto de un año para otro. Pero hay que empezar a hacer el trabajo. Tenemos que empezarlo. Sí. Y bueno, Pascal, sé que es muy corto el tiempo, te agradezco el espacio. El llamado a la ciudadanía es primero proteger la salud,
En concentraciones muy altas, entre la 1 de la tarde y las 7, que es cuando se empieza a formar el ozono de manera acelerada, no exponer al aire libre, sobre todo los niños menores de 6 años, adultos mayores, personas que ya tienen una cardiopatía o problema vascular, mujeres embarazadas, no permanecer en exteriores y sobre todo no realizar actividad física en ese horario entre la 1 y las 7. Y el resto de la población estar atento a los comunicados, estar atento de la información que por tu conducto y todos los medios nos hacen favor de distribuir, y en redes sociales @megalópolis y es gov.mx/Comisión Ambiental. Hacemos un comunicado a las 10. Tenemos una evaluación que se da de manera constante, se verifican una serie de modelos, se corren una serie de algoritmos, haremos nosotros una evaluación primera a las 10, otra a las 3 de la tarde y si es necesario una a las 8 de la noche. Importante estar atentos después de las 3 de la tarde. Estaremos muy pendientes y yo te agradezco mucho estos minutos para el programa, Martín. El agradecido soy yo, Pascal. Un saludo. Gracias, Martín Gutiérrez Lacayos, el coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Ya escuchó usted estas condiciones meteorológicas que hemos vivido desde el 3 de mayo, no terminarán antes de este fin de semana. El domingo habrá una tormenta tropical que cambiará las condiciones y permitirá la dispersión de contaminantes, pero de aquí al fin de semana seguiremos en las mismas y hay que extremar precauciones entre la 1 y las 7 de la tarde cuando es mayor esta concentración.